Ah, ok. Entonces mejor me quedo con esto para no hacer tanto ruido aquí. Podemos comenzar cuando lo desees. Ok, vale, gracias amiga. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy que está destinada a hablar sobre uno de los mecanismos de participación. A ver, esperen que vamos a cargarlo. Vale, sobre uno de los mecanismos de democracia participativa, que es la iniciativa legislativa popular difundida en algunos países de la región. Antes de hablar sobre iniciativa legislativa popular, pues vamos a justificar un poco por qué se han ido incluyendo, entre otros, estos mecanismos de democracia participativa. Ustedes están a la puerta de celebrar por primera vez en México una revocación de mandato, que es un mecanismo un poco, si podemos decirlo así, anómalo dentro de los sistemas presidenciales, en la medida en la que en los sistemas presidenciales los titulares del Ejecutivo, que son jefes de gobierno y jefes de Estado, son electos para un periodo determinado de tiempo. Sabemos que el modelo de presidencialismo nos viene de los Estados Unidos de América, por primera vez en este país en su constitución de 1787, que es la vigente y la constitución escrita más antigua del constitucionalismo contemporáneo, estableció una separación de poderes estricta a, bajo la forma de un sistema presidencial estricta porque el Parlamento, el Congreso y el Ejecutivo no surgen uno de otro, ¿no? No surge el Ejecutivo del Parlamento, sino que se elige directamente al titular del Ejecutivo a través de elecciones democráticas. Y esto hace que ambos poderes gocen de legitimación democrática directa y que sea difícil destituir de su cargo a quien ha sido electo por el pueblo. Desde esa lógica, en un sistema presidencial, la única forma que conocíamos en la mayor parte de países que tienen un modelo presidencial de gobierno es el impeachment o juicio político, pero sabemos que este no es un camino fácil de recorrer, no es fácil llevar a cabo un juicio político frente a un presidente, y un ejemplo es Estados Unidos de América, en donde hasta el día de hoy no ha prosperado ningún impeachment, ¿no? Ni siquiera el de Nixon, él renuncia a su cargo antes de que se avanzara, ¿no? En el juicio político. Y desde esa perspectiva, entonces, es que les digo que una revocatoria de mandato es anómala porque es recientemente que se ha venido incorporando y proliferando en algunos países con este modelo presidencial bajo la lógica de que quien elige puede deponer, ¿no? Entonces, si el pueblo elige a quien ejerce el titular del Ejecutivo, por medio de elecciones puede revocarlo. Y vamos a ver que también si estudiamos, por ejemplo, en los países de la región que lo tienen estipulado de esta manera, vamos a encontrar que en la mayor parte de ellos la posibilidad de revocar un mandato se puede llevar a cabo siempre y cuando quien ejerce la titularidad del Ejecutivo haya avanzado a la mitad del periodo para el cual fue electo, nunca durante el primer año y nunca durante el último año, y se eligen una serie de requisitos que nosotros estamos viendo para el caso mexicano a fin de poder llevar a buen puerto, ¿no? Esa revocatoria de mandato. Si ustedes estudian los sistemas parlamentarios, van a encontrar que en un sistema parlamentario sí existe desde siempre, ¿no? Esa posibilidad de de revocar un mandato a quien ejerce la titularidad del, del Ejecutivo, ¿no? Que en un sistema parlamentario se le denomina jefe de gobierno, y puede ser un canciller, como en el caso de Alemania, o un presidente de gobierno, como en el caso de España. Desde la lógica de un sistema parlamentario y quizá la revocación de mandato
se parece un poco, ¿no? En cuanto a la lógica que se sigue en el sistema parlamentario. Desde esa lógica del sistema parlamentario, el Parlamento, el Congreso, específicamente la Cámara de Diputados, que es quien nombra al titular del Ejecutivo, a diferencia de un sistema presidencial en un parlamentario, el Ejecutivo no se elige directamente por el pueblo, sino por el Parlamento, le hace por la Cámara Baja, por la Cámara de Diputados. Entonces el Parlamento es, una vez formado, quien elige a quien va a ejercer la titularidad del Ejecutivo. Surge del Parlamento, no hay una separación estricta de poderes ejecutivo-legislativo. Si el Parlamento elige y además de esto ejerce un control, no sé si han tenido oportunidad alguna vez de ver, por ejemplo, sesiones de control del sistema parlamentario español o del sistema parlamentario inglés o italiano, van a ver que hay un control que se ejerce prácticamente cada semana sobre el gobierno, que tiene que comparecer a rendir cuentas al Parlamento, y como producto de ese control se podría llevar a cabo lo que se denomina en algunos países como moción de censura, que es una votación también dentro del Parlamento. El Parlamento elige, el Parlamento depone. Para elegir al titular del Ejecutivo hace falta una votación calificada, una mayoría calificada, ergo para deponerlo también hace falta una mayoría calificada. Y esa posibilidad existe. En España se llevó a cabo por primera vez en el año 2018 frente a Mariano Rajoy. Entonces ahí hay como un parangón entre lo que sucede en un sistema presidencial y en un sistema parlamentario. Ya les digo que ustedes por primera vez van a poder llevar a cabo o van a poder participar, ¿no? Y ojalá así sea, ¿no? Ojalá la participación en este proceso sea una participación alta, en tanto en cuanto es un derecho de la ciudadanía y no es cualquier derecho, ¿no? Es un derecho constitucional de la ciudadanía, y además de esto hay una erogación bastante cuantiosa de gastos del Estado para llevarlo a cabo. Entonces, van a poder participar en este mecanismo de democracia participativa el día 10 de abril. Ahora, estos mecanismos de democracia participativa que se han venido introduciendo, vemos la revocación de mandato, vemos la consulta popular, que también ustedes ya tuvieron un ejercicio sobre ello, o la iniciativa legislativa popular. No han surgido de la nada. Vemos que en los últimos años o en las últimas décadas se han venido dando una proliferación de estos mecanismos a partir de los cuales la ciudadanía puede participar de manera directa en procesos de toma de decisiones, y estos mecanismos tienen como origen precisamente la desafección o la pérdida de confianza que está teniendo la ciudadanía en la clase política, y esta desafección que se ve demostrada en algunas mediciones que se han llevado a cabo, por ejemplo, a nivel de la región, han llevado a hablar de una probable crisis de la democracia representativa, que va íntimamente de la mano con la crisis del sistema de partidos políticos. Y es ante esto, ante esta desafección, ante este desagrado, ante esta pérdida de confianza, que se han ido llevando a cabo algunas reformas constitucionales que van en la vía de incorporar mecanismos de democracia directa como complemento de la democracia representativa. Y esta debería ser realmente la lógica, ¿no? Incorporar mecanismos en donde la ciudadanía pueda participar de manera directa y se sienta mayormente involucrada en los procesos de toma de decisión, pero como un complemento de la democracia representativa, no como un suplemento de la democracia representativa. Es decir, debería seguir existiendo la democracia representativa por la misma imposibilidad que desde los fundamentos franceses se hablaba de ejercer siempre democracia directa, ¿no? Por esa misma imposibilidad pragmática, debería seguir existiendo democracia representativa. Claro,
tiene que haber una revisión, ¿no? De cómo se está llevando a cabo esa democracia, más aún de cómo está funcionando el sistema de partidos políticos y como complemento de esta democracia representativa se pueden ir introduciendo estos mecanismos de democracia directa. Creo que México ha seguido precisamente esta línea desde la reforma constitucional, si no me equivoco, del año 2012, ¿no? 2012, donde se introducen por primera vez estas posibilidades, ¿no? De consulta popular, iniciativa legislativa y recientemente, como les decía, la revocación de mandato. Antes de continuar, porque entré como una bala, no, ni siquiera creo que me presenté, no sé si me conocen, soy Wendy Jarquín, perdón, pero como vi que me apremiaba un poco el tiempo, porque tenía problemas para conectarme con la liga, no me presenté, las y los invito a participar en cualquier momento, pueden abrir el micrófono y pues exponer sus planteamientos o sus comentarios al respecto, no lo hagan hasta el final porque si no pues puede que incluso se pierda el hilo de la idea que puedan tener, ¿no? Entonces mejor hacerlo al momento en el que lo consideren necesario y conveniente. Entonces les decía que hemos ido avanzando en un proceso de crisis de democracia. Sobre esta crisis de democracia siempre les digo que, por ejemplo, en la región, Latinobarómetro ya nos venía encendiendo warning o, gracias Enrique, o focos rojos sobre pues que nos encontramos en esta especie de situación de limbo. Latinobarómetro es una especie de medición, ¿no? De la democracia que se realiza en 18 países de Latinoamérica a través de un sistema de encuestas. Desde el año 2010, aunque ya antes ya venía dando algunos datos sobre ello, pero en el año 2010 se pone ya de relieve que estamos asistiendo a una disminución del apoyo hacia la democracia, claro, la forma de democracia representativa, que es la democracia que funciona en nuestros países. Se decía en el año 2010 que el apoyo a la democracia era de un 61%, era un apoyo que superaba por mucho, ¿no? La media. No obstante, en el informe del año 2018 vemos cómo el apoyo a la democracia decae de un 61% a un 48%, y ahí sí comienzan a encenderse los focos rojos, ¿no? Ya está por debajo de la media el apoyo a la democracia en la región. De esta misma manera nos dice el Latinobarómetro que el porcentaje de ciudadanía insatisfecha con la democracia ha pasado de un 51%, no he cambiado la diapositiva, Juan Carlos, de un 51% en 2008 a un 71% en 2018. Es decir, el nivel de apoyo a la democracia ha decrecido en menos de una década de un 61% a un 48%, 13 puntos porcentuales, y el número de insatisfechos con la democracia también ha aumentado, y ahí la cifra era mucho más escandalosa, ¿no? En el año 2010 era un 51%, en el año 2018 un 71%, el porcentaje de insatisfechos con la democracia. Aquí habría que preguntarnos, ¿no? Nosotros como ciudadanía, qué es lo que nos satisface de la democracia, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué entendemos por democracia? O sea, ¿qué es lo que pensamos que es democracia, ¿no? Y siempre, o sea, a ustedes, ¿no? También en las sesiones se les dice democracia no es solo son elecciones, ¿no? Ese es el piso mínimo de la democracia, que los poderes se renueven a través de un sistema democrático. Pero democracia es mucho más que elecciones, ¿no? Y democracia incluye, por ejemplo, en cada uno de nuestros países, pues el nivel de reconocimiento, el término exacto es ese, y garantía de los derechos humanos también, ¿no? Eso también forma parte de la democracia. No sé si también en esta medición del Latinobarómetro la satisfacción con la democracia se pueda medir, ¿no? Y esto no lo refleja directamente la encuesta,
en el sentido de que la ciudadanía entienda por democracia quizá unos resultados más inmediatos relativos a su nivel de vida o a los servicios sociales a los que pueda acceder, que tiene que ver esto también con los derechos, ¿no? Con la efectividad directa de, en este caso, derechos económicos o sociales. ¿Qué entendemos por democracia? ¿Qué es lo que mayormente nos insatisface de la democracia? El Latino Barómetro nos presenta, ¿no? Incluso dentro de esta parte de democracia y de satisfacción con la democracia, por ejemplo, el nivel de violencia que exista o de seguridad que exista dentro de un determinado estado, o el alto grado de corrupción que también nos apremia, ¿no? En nuestros países, y todo esto pues es expresado por alguna parte de la ciudadanía encuestada y dice: no me encuentro satisfecha con la democracia. Es más, hay otros datos sumamente alarmantes en los cuales o a partir de los cuales hay países en los que principalmente la población joven menciona que preferiría vivir en un sistema autocrático antes que en un sistema democrático. No sé si sobre eso han reflexionado, ¿no? Alguna vez. Imagínense pensar que es preferible la autocracia a la democracia. No sé, esto puede deberse a que quizá en algunos países de la región la democracia es nominal, ¿no? Se llama democracia, pero al final no lo es. Eh, o quizá esa población joven que aboga por una autocracia no ha vivido precisamente una dictadura, ¿no? Ha nacido en democracia, no le gusta la democracia y dice: pues quizá sería mejor una autocracia o más honesta, una autocracia y no una apariencia de democracia. Sí, Roberto. Bueno, es una pregunta, ¿no? ¿Será porque también estudia Roberto, perdón, no te escucho bien, no sé si es, si que puedes subir, sí, ahora sí. eh, será porque también en la región hay muchos síntomas de violencia, de seguridad pública que requieren una mano dura para Pues, control de la sí, administración? fíjate que sí, que podría ser, ¿no? Recordemos que cuando se forman los postulados de nuestro Estado contemporáneo, Thomas Hobbes decía, ¿no? Que debía haber cuando se comienza a decir quién debe ser el soberano y cómo ejercer la soberanía, ¿no? Y que encontramos un Rousseau con soberanía popular, un Sieyès con soberanía nacional, un Locke con soberanía parlamentaria, y Thomas Hobbes decía soberanía de un monarca autócrata. Sí, porque ¿Por él qué decía? a Thomas le tocó los efectos de la guerra civil de ahí de Inglaterra, de Oliver Cromwell. Claro, ajá, Eh, y claro, decía, si nos dejamos libres, somos lo peor, los principales depredadores, o sea, somos casi bestias, decía. Necesitamos un poder fuerte y centralizado que nos controle. Y y solo de esa manera encontraremos la paz. él retomó la frase latina del hombre es el lobo del hombre, El hombre, es el lobo del hombre. el hombre es el lobo del hombre, claro. Y podría ser, Roberto, perfecto, podría ser una idea esta de decir: ok, quizá entienden que solamente con un ejercicio duro del poder se puede llevar a cabo un control, ¿no? De una situación determinada dentro de un país. Sí me llama la atención a mí que sea la población joven, porque quizá también podríamos pensar que son las viejas generaciones las que pueden abogar, ¿no? Por el mantenimiento de determinadas formas, y no, son las nuevas generaciones las que a mi juicio están involucionando, ¿no? Quizá para otros eso es una evolución, eh, pero pues a mí que sí me ha tocado indirectamente vivir, ¿no? En autocracia, en dictadura, en democracia, indirectamente porque era muy chica cuando en mi país hubo una dictadura. Luego viví más tiempo en democracia, ahora involuciona a dictadura. Soy de Nicaragua y no vivo ahí, pero sí mi familia. Entonces, si a mí me lo preguntan directamente con la práctica, digo, claro, desde luego que prefiero la democracia, ¿no? Una democracia que se decía en la tertulia, no sé si pudieron acudir a la tertulia de Juan Ignacio Bilbao del día viernes, una democracia que está en construcción, ¿no?
una democracia que tiene siglos de estar en construcción. Quizás lo que más nos ha costado construir a la humanidad, ¿no? Esta forma no solo de, 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 de gobernar, sino de vivir, de convivir, ¿no? Está en construcción desde hace siglos, pero no sé qué otra manera hay menos gravosas que la democracia, ¿no? Ahí podríamos llamar a Churchill y su frase que decía, la democracia es la peor forma de gobierno con excepción de las demás. No sé cuál sería, y a mí que me ha tocado, como les digo, indirectamente vivir dictadura, democracia, desde luego que no pediría en ningún momento dictadura, ¿no? Sí, creo que está Alfonso y Noeli. Gracias, buenos días. Yo me quiero referir a un artículo de Ignacio Ramonet, que que tiene un tiempecito, lo publicó en La Jornada en noviembre de 2015, y él, un poco para responder esto de que por qué los jóvenes tienen más esta idea de algo que sería mejor vivir en un gobierno autocrático que en una democracia. Ramonet insiste en este desinterés, pues, de toda la ciudadanía por lo político, porque desafortunadamente el sistema representativo parece ser que es incapaz de dar respuesta a las nuevas exigencias públicas. Pero lo que es más, yo creo que donde él pone el dedo en la llaga es que el elector podremos quitar a los administradores del Estado. O sea, el elector podemos quitar a los gobiernos, pero en realidad no tenemos el poder ni el efecto real para quitar a la verdadera fuerza real que gobierna el mundo actual y que es evidentemente el poder económico, particularmente el capital financiero. Excepto China, todos los gobiernos del mundo están sometidos al capital financiero internacional, que además, por cierto, es el capital más parásito y más pues hambriento de todos, ¿no? Entonces, esta situación, Ramonet la resume en 10 puntos, yo nada más me quiero referir a dos, que lo vimos hace poquito volvieron a sacar la famosa lista de Forbes, o de los ricos más ricos, donde nuestro país están, no sé si 10 o 16 de esta top 10 o top 20 o top 50, no sé, donde estas desigualdades tienen que ver sobre todo por estas, bueno, durante mucho tiempo por esta escuela neoliberal que supervivía en muchos países, que se ha ido un poco cambiando en América Latina. Se dice, por ejemplo, que en México estábamos hasta con Peña Nieto en el cabús del tren y que ahora nos hemos convertido en la máquina del tren en términos pues de apertura, de movilidad social, de cambio, etcétera. No sé, aquí puede haber obviamente muchas opiniones, pero a mí lo que me parece fundamental es que no debemos de perder de vista que a final de cuentas el sistema político actual no es más que un administrador del gran capital, y no hay que perder de vista eso, porque nos guste o no, y aunque hay gente que ya lo descalifica, dice que no existe, pero existe, es real, lo podemos ver en muchos países. Todavía la situación de lucha de clases es un tema real. Gracias. Gracias, Alfonso. Sí, efectivamente, también aquí estamos controvirtiendo, ¿no? Bases sobre las cuales creíamos que estábamos afianzados, ¿no? Se dice el poder soberano del Estado es autónomo, se ejerce solo dentro del Estado y sabemos que no, ¿no? Que mueve los hilos ahora realmente, y esto es algo que creo que
podemos estar más o menos de acuerdo, pero que sabemos que es una realidad, es el poder económico, ¿no? Es lo que está detrás, es el poder económico. Hay algunos comentarios que están aquí escribiendo, dice que te dicen, Jorge Valladares, si pudieras compartir el artículo, que coincide con algunas cosas que él escribe, no sé si lo puedas tener a mano, porque dices que es del año 2015. También se establece ese otro criterio de que quienes pueden considerar que es mejor vivir en autocracia es porque siempre han vivido en libertad y no conocen esta otra forma de opresión, ¿no? Dulce Sánchez dice que pues hay que exigir las responsabilidades a través de los mecanismos previstos y que esto exige una ciudadanía que se involucre de manera activa, ¿no? Y claro, también este punto yo creo que es trascendental hasta dónde nos involucramos como ciudadanía, porque quizá creemos que nuestra única responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas es ir a una votación, elegir los que vamos, porque luego hay niveles de abstención altísimos. Elegir y ya luego ya nadie forma parte, nadie se involucra. Como les decía anteriormente, tienen estos mecanismos de participación democrática directa. Si no están conforme con cómo se lleva a cabo el poder ahora, pues, o dentro de la siguiente dentro del siguiente periodo presidencial, ¿no? Mientras no se reforme la Constitución, ustedes van a tener una gran posibilidad, es una dicha el poder acudir a un mecanismo, a través de un mecanismo de votación y decir, este gobierno no funciona, pues hay que poner a otro. Imagínense la posibilidad que tienen entre sus manos. Es una posibilidad que se ha abierto a partir de la democracia. ¿No están de acuerdo con cómo se ejerce una forma de gobierno? Pues pueden cambiarla por otra. Ojo, aquí también hemos confundido, creo, un poco la finalidad de lo que son estos mecanismos en sí, ¿no? En cuanto a la revocatoria de mandato, la finalidad no es legitimar en el ejercicio del poder a nadie, todo lo contrario, es que la ciudadanía tenga la posibilidad de revocar el mandato. Si es que el nombre directamente lo dice, no nos confundamos. No se le llama legitimar. ¿Por qué? Porque este gobierno no necesita mayor legitimación que la que se le dio en el año 2018 a través del proceso electoral. Ahí está su legitimación para un periodo de 6 años. No se necesita afianzar esa legitimación. Les abro paréntesis y les cuento que en un sistema parlamentario, por ejemplo, sí existe esa posibilidad. Yo les digo, en un sistema parlamentario, la diferencia principal con el sistema presidencial es que el titular del Ejecutivo no lo elige el pueblo, sino que lo elige el Congreso, la Cámara de Diputados. Esa es la diferencia principal. Ahora te doy la palabra, perdón, Noeli. Entre sistema presidencial y parlamentario. Ergo, el titular del Ejecutivo no tiene una legitimación democrática directa, sino indirecta a través del Parlamento. Les contaba al inicio que hay una posibilidad de que el Parlamento que le elige le pueda deponer. Esa figura se denomina, por ejemplo, en Alemania y en España como moción de censura. Se le censura en el poder. Se quita un gobierno y inmediatamente la votación, en esa sesión parlamentaria se nombra a otro presidente de gobierno, a otro canciller, a otro titular del Poder Ejecutivo. La finalidad de la moción de censura en España o en Alemania, nadie discute que es quitar un gobierno y poner a otro. No es que vayan a la votación en el Parlamento, que se presente una moción de censura. La finalidad no es ir a la votación del Parlamento para que el gobierno que está de turno y que se le va a poner una moción de censura salga fortalecido o legitimado. No, esa no es la finalidad. La finalidad es quitar a ese gobierno. Hombre, siempre y cuando se tenga la mayoría de votos que exige la Constitución, que es una mayoría calificada. O sea, se exige un porcentaje de consenso amplio.
Eso es la moción de censura. Y luego está otra figura que se llama cuestión de confianza. Y ahí es a la inversa, y es el gobierno mismo el que le pide al Parlamento que se reúnan en una sesión especial y en donde se lleve a cabo una votación para reforzarle su confianza. Claro, también la Constitución dice cuántos votos se deben obtener para considerar que se ha reforzado la confianza. Es como una renovación de votos matrimoniales, ¿no? Pero si no se consigue esa votación, el gobierno también caería. Ahí el gobierno se la juega a todo o a nada, pero es el gobierno el que lo insta. En la moción de censura no es el gobierno el que insta la moción de censura. Si es que le van a quitar, no, es la oposición la que lo pide, en representación de la parte de la ciudadanía que se identifica con la oposición. Son dos figuras distintas. ¿Cuándo un gobierno iría ante el Parlamento a pedir que se le renueve la confianza? Pues cuando va a adoptar una determinada política pública, que sabe que va a ser una política pública bastante compleja, complicada, y entonces necesita verse fortalecido por la legitimidad que le da el Parlamento. Y decir, voy a tomar determinada decisión, me renuevan la confianza, si se la renuevan sigue en el poder fortalecido, da una imagen de legitimidad, y si no, cae el gobierno. Aquí estamos confundiendo la figura de la revocación de mandato. Aquí no es el gobierno el que debe instar la revocación de mandato, porque no es para legitimarlo en el poder, es todo lo contrario, es para que exista la posibilidad de que la ciudadanía pueda revocarlo, o no, porque puede que la ciudadanía no le quiera revocar, o no, pero estamos confundiendo. En el sistema parlamentario esas dos figuras están claramente definidas. ¿Y para qué sirve una y la otra? Nosotros en los sistemas presidenciales las estamos ocupando de manera un tanto errónea. Y entonces creo que la ciudadanía no está entendiendo bien qué es lo que va a suceder el 10 de abril. O qué es lo que podría suceder al tercer año de mandato de la siguiente o del siguiente presidente. Porque no solamente es frente a este gobierno, es que esto mientras esté en la Constitución se va a poder instar en cada periodo presidencial, ¿no? Esto está presente para eso, ¿no? Ahora, o sea, no tenemos que pensar que esta figura se instaura frente al gobierno de Andrés Manuel López. No, esto es para todos los gobiernos que puedan existir posteriormente al de Andrés Manuel López Obrador. No es una figura intuito persona, ¿no? Creo que estaba Noeli, y luego Suemi, y luego Gabriela. Bueno, no sé, Suemi Gabriela, perdón. Luego Suemi Gabriela. Eso. Hola, es sobre lo que referían de manera anterior, ¿no? Que como las generaciones más jóvenes somos las que estamos ahí como con una tendencia más bien autoritaria, y tiene mucho sentido lo que señalan, sobre todo si lo entendemos desde este contexto de posverdad en el que vivimos. Hay una alta desilusión con la democracia, y en derechos humanos a veces hablan de que la única manera de perder un derecho que tú ya ganaste es mediante la violencia. Como nosotros no ganamos ese derecho, nosotros ya crecimos con estos derechos, hay como que esta tendencia, ¿no?, a darlos por sentado. Y entonces estamos más dispuestos a veces a renunciar a algunos derechos que para otras generaciones sería impensable renunciarlos, porque no nos han costado, para nosotros son de hecho, de facto. Nacimos y cuando yo nací, las mujeres ya tenemos posibilidad de votar, ¿no? Entonces, para mí nunca ha sido cuestionable eso. Cuando yo nací ya existía un régimen democrático, entonces no existe este cuestionamiento, pero no por eso deja de haber problemas. De igual manera, el contexto en el que otras personas crecieron, las posibilidades económicas de desarrollo, de movilidad social eran muy distintas a las que en este momento tenemos. Y entonces creo que en términos generales a algunas generaciones, si se les plantea la idea de renunciar a algunas libertades a cambio de tener mayores posibilidades de desarrollo social, económico, laboral, va a haber como que una mayor disposición, ¿no? Porque no existe esta contraparte de saber qué pasaba cuando estas garantías no estaban vigentes o no eran existentes. Insisto, sobre todo entendido desde esta idea de la posverdad, donde hay una fuerte desilusión y el razonamiento ya no es como con la cabeza, sino con el hígado altamente emocional. Pues gracias, Noel. Y quizá como que estamos enfrentando a una renovación del contrato social, ¿no? En donde vamos a pactar nuevamente
ceder parte de nuestras libertades para tener una comunidad política que consideremos más satisfactoria. No sé, quizás estemos avanzando también a una revisión, ¿no?, de las bases de lo que hemos considerado hasta el día de hoy como contrato social. Suemi. Bueno, en contexto, primero que nada, pues la verdad es que es una buena participación que hace mi compañera Noel. Y bueno, yo creo que lo importante de esos cambios que se presentan actualmente en nuestro país, pues nos permite a una gran parte de la sociedad reflexionar pues sobre la participación con relación a las acciones que realiza el gobierno. Y esas acciones deben ser afirmativas, que es la democracia, ¿no? Y estas formas de representación y participación, pues es una respuesta, yo creo que eso es lo, también se refiere a los jóvenes, que es necesaria, pero pues para regular y establecer en contrapeso con el poder gubernamental que pues actualmente debe regir la democracia. Porque son mecanismos que son importantes y que lo más importante es que frenan y controlan el poder de tal forma que exista la democracia. Yo creo que esa parte es cuando los jóvenes actuales, ¿no?, deben de determinar la democracia, tenerlo muy claro. Gracias. Gracias, Suemi. Claro, pero desde esa perspectiva de servir como freno o contrapeso a cómo se ejerce el poder, tenemos que involucrarnos, ¿eh? O sea, no es Correcto. que solo tengamos el instrumento de manera nominal, involucrémonos y también, no solamente a través de esos mecanismos, no, a través de otras vías, la ciudadanía creo que también puede involucrarse y de alguna manera también guiar al gobierno, ¿no? Si el gobierno también debería tener un proceso de diálogo directo con la ciudadanía para ir viendo cuál es el camino, ¿no? Un poco la guía que le pueda dar la propia ciudadanía a seguir. Eso también es importante destacarlo, ¿no? No solamente nos fijemos en cómo se ejerce el poder político, fijémonos nosotros cómo somos como sociedad o como comunidad, porque va a ser nuestro reflejo. No pretendamos tener gobiernos solidarios, gobiernos que realmente traigan una agenda de inclusión o que cambie de perspectiva en el ejercicio del poder si como sociedad no lo hacemos. Entonces también hay que plantearnos nuestras responsabilidades, ¿no? No solamente lo que no nos gusta, sino ser responsables. Dice Jorge Valladares una cuestión importante, dice que respecto a la percepción sobre la ciudadanía, es común que algunos jóvenes, adultos también y niños opinen que sería mejor vivir en lugares distintos a aquel en que viven sin haberlos conocidos, solo por lo que suponen o por su rechazo a lo que no les gusta de lo actual. Eso es algo que nos encontramos a diario. Yo soy extranjera, soy nicaragüense, les dije, tuve la oportunidad de vivir 10 años en España, viví 10 años ahí y luego vine a México. Y a mí me sorprende y no gratamente, digo no gratamente, que sean personas mexicanas las que me digan muchas veces de que si estaba loca al momento de venirme de España a México. Yo no he sentido que he hecho que he cometido el peor error de mi vida, ni mucho menos. Simplemente sé que vivo en una ciudad de 22 millones de habitantes, en un país de 130 y tantos millones de habitantes y que España es la tercera parte de México y que la ciudad donde yo vivía, o sea, no hay ninguna ciudad, creo, comparable con lo que tienen aquí en Ciudad de México. Y yo en ningún momento he sentido esto que me vienen a decir a mí las y los mexicanos que yo sienta, como que México fuese un peor país que otro. Si fuese en España, escucharían a muchas y muchos españoles diciendo que Alemania es un mucho mejor país que, que o Inglaterra, ¿no? Que España. Entonces creo que muchas veces tenemos, ¿no? No sé, esa perspectiva, no sé ni cómo llamarla. Me llamó la atención esto porque hace como 3 días yo le decía a una amiga aquí mexicana que me confrontaba directamente esto, le dije, pero es que yo soy la única persona que, entre tú y yo, soy la única que objetivamente te puede decir si es mejor o no, o sea, si yo me siento peor o mejor, yo la verdad es que no he sentido un cambio para mal,
todo lo contrario, Disculpe. porque he vivido en ambos países, digo, y conozco la realidad de ambos países. Disculpe. Y sé que uno, sí. ¿Y cómo nos visualizan nosotros como mexicanos tomando en cuenta la democracia? ¿Cómo nos ve desde otro punto de vista? Usted que viene de otro país, los mexicanos. A ver, hay muchas cuestiones que mejorar, ¿no? Pero claro, creo que México, como les decía, si la democracia está en construcción en México, esto es mucho más palpable. ¿Por qué? Porque vienen de un periodo, y esto fue así, casi un siglo, de un monopartidismo donde no existía, ¿no?, una pluralidad de partidos, y han venido construyendo dentro de un Estado federal, que además es otra cuestión bastante que introduce otro nivel de complicación, porque hay estados soberanos dentro de un Estado federal, vienen construyendo una democracia, y yo creo que deberían sentirse orgullosos de la democracia que han venido construyendo en mucha medida, porque ustedes han podido tener alternancias del poder y México sigue caminando. Que bueno, que luego hay que ir mejorando cuestiones, pues tienen ustedes los mecanismos también para exigir responsabilidades a quien ejerce el poder político. Pero México en el año 2000 hizo un cambio. En el año 2000, ¿qué fue? 12, volvió a hacer otro cambio de partido, y en el año 2018 tienen incluso un partido político de nueva creación. O sea, eso a mí no me dice que es una democracia que va en declive completamente, desde la perspectiva de alternancia en el ejercicio del poder, de elecciones competitivas. En materia de derechos hay muchísimas cuestiones por las cuales mejorar, pero también si vemos, por ejemplo, en proyectos, programas sociales, se ha venido trabajando mucho en los últimos años en esta medida. Claro, hay que saber la brecha de la que venimos, y que aquí lo que hace falta fomentar es más una clase media. O sea, una clase media para lograr una cierta igualdad. Quienes dicen que otros países han logrado más rápido o menos rápido esta cuestión, se olvidan que, por ejemplo, en Europa existe una Unión Europea que crea una percepción distinta, que inyecta un alivio económico a los países para equipararlos. Sin eso, probablemente España, después del 75 con Franco, no estaría donde está, que tampoco está en la panacea. España ha tenido procesos de crisis económicas brutales. Y claro, pero como está dentro de un contexto distinto que nosotros no vivimos en América Latina, donde existe una Unión Europea, se ha podido rescatar, se ha podido evitar que se pierda por completo la clase media. Yo no soy economista, ni mucho menos, ni socióloga, pero considero que hay muchas cuestiones en México. También hay la corrupción, la violencia, claro, este tema del narcotráfico. Todo esto se une, ¿no? Y que no se ha podido tratar bien, porque incluso hay otros intereses que, como nos decía Alfonso, incluso detrás del narcotráfico hay intereses que el mismo poder del Estado quizá no pueda sortear directamente. Y entonces, en México, en materia de paridad, por ejemplo, yo me voy a centrar en el ámbito de lo electoral. México es un ejemplo para muchísimos países todavía en Europa, en España, por ejemplo, que es el que yo conozco directamente. No se visualiza que una mujer pueda llegar, y han habido intentos, ¿no?, a cargos como la presidencia de gobierno o a dirigir partidos políticos que realmente sean partidos políticos competitivos. Y vemos quienes dirigen los partidos políticos son siempre hombres. Entonces tampoco veamos solamente lo malo de nuestros países, ¿no? Creo que si no tenemos orgullo de quienes somos, y no nos involucramos con nuestra problemática y estamos viendo si otro es mejor o peor, pues no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, sí, en España también sirvió el impulso del rey Juan Carlos para la democracia. Sí, desde luego, porque él pudo haberse intronizado, ya que lo que Franco hizo fue decir, España es un reino sin monarca. Él era casi como, claro, un dictador, pero era el que representaba al monarca. Cuando él ya ve que va a tener que nombrar un sucesor, dice mi sucesor, y él directamente lo dijo, ¿no? Como si él fuera un rey, va a ser Juan Carlos, no el padre de Juan Carlos, quien es a quien le tocaba, según la línea dinástica, la sucesión, sino Juan Carlos. Y lo prepararon para eso desde pequeño. Lo que no se esperó Franco, no sé si lo pensó o no, porque no estaba en su cabeza, es que Juan Carlos, al momento de llegar a esa sucesión, iba a abrir el campo a la democracia. Lo que hizo Juan Carlos fue mucho más que el intento de golpe de Estado. Él en el 75 recibió todo el poder
y lo que hizo fue consensuar con las fuerzas políticas que medio sobrevivían en España en el tiempo de Franco. Una vez que muere en el 75, él consensúa para crear una transición y para no quedarse él con el poder, para crear una transición, para crear una monarquía limitada por la Constitución y para que se dieran una nueva Constitución. Entonces, todo ese tránsito hacia la democracia, en buena parte, pues tuvo un papel muy activo de Juan Carlos, que hoy en día el hombre está envuelto en muchísima polémica, ¿no? En España hasta se ha tenido que ir del país porque, pues, en la balanza, en los últimos años, los actos no correctos que cometió han pesado más que los actos por los cuales se le reconocía con mucha legitimidad anteriormente. Sí, Alfonso. Bueno, aquí yo sí, pero ustedes son muy jóvenes, pero en realidad de Franco no era el sucesor o no había escogido a Juan Carlos. El sucesor escogido por Franco se llamaba Manuel Carrera Blanco. Lo que pasa es que a Carrera Blanco lo ejecuta la ETA. Entonces, ahí sí difiero, pues, y pues bueno, vuelvo a repetir, pues ustedes son muy jóvenes para recordar ese episodio porque Carrera Blanco es dinamitado en el 74, cuando todavía no pasaban estas cosas. Cuando Franco todavía estaba vivo. Exacto, cuando Franco todavía hacía y deshacía y era su delfín Carrero Blanco. Sí, más que todo lo que él prepara es a Juan Carlos, bueno, no sé yo si la palabra correcta es o no sucesor, pero sí lo prepara desde casi infante Juan Carlos para que siguiera la misma línea una vez que terminara. No sé si Franco pensó que una vez que terminara o tenía algún otro plan para el futuro de la dictadura. No sé si pensaba que podía haber una monarquía acompañada con la dictadura. Desde luego, Juan Carlos no opera mientras está en el poder Franco. Desde luego, sí, también como dices, el asesinato de Carrera Blanco en una operación precisamente perpetrada por ETA, y creo, no sé si fue en el 74 o en el 73, fue un ataque 74. al franquismo, que tuvo muchas implicaciones políticas, ¿no? Y en el peor momento de decadencia del dictador, ¿no? De una decadencia física del dictador, y es ahí donde comienza, ¿no? Un poco a fraguarse cómo sería una transición después de Franco, ¿no? No sé si alguien más quiera participar. No sé si había alguien más con la mano levantada. Que no lo logro ver aquí. Creo que no, ¿no? Dice Roberto Martínez que a Juan Carlos le costó el irse de safari en plena crisis. Bueno, le han costado muchas cosas, ¿no? La clase perfecta no sé, no, a mi juicio no encontraría así la panacea de la democracia perfecta. Así es que, como les digo, es salvo que consideren otra cuestión al respecto, a mi juicio es un proceso en construcción, ¿no? Y quizá la democracia sea eso siempre, un proceso en construcción, ¿no? No podamos decir que llegamos al fin del camino en donde ya tenemos alcanzado, ¿no? Lo que es en sí la democracia. Aquí es el mismo concepto de democracia como otros conceptos que le sirven de cimientos, tienen que ir revisándose y actualizándose. Probablemente pueda ser así. Ahora, les decía que el Latinobarómetro nos mide el apoyo a la democracia. Ven cómo en la región el apoyo a la democracia tiene pues un nivel, ¿no? Por país, ¿no? Se hacen mediciones por países. En el caso de México, vemos cómo el apoyo a la democracia en determinado momento alcanza un nivel bastante alto. El mayor nivel de apoyo a la democracia es del año 2002, con un 63%. Y luego, pues, hemos venido viendo que ha venido pues, decayendo. No encontramos otro nivel igual, superior al 60%.
En el año 2018 era de un 38%. Esa medición se hizo una vez que se habían llevado a cabo las elecciones, pero no había existido el cambio en el poder, y Latinobarómetro decía eso. Decía, cuando hay posibilidad de elección con alternancia en quien ejerce el gobierno, siempre hay un aumento en el apoyo a la democracia. Esto decía, no se vio en México en el 2018 porque esta medición se hizo entre julio y agosto, cuando ya se había llevado a cabo la elección, porque si bien es cierto, ya se había llevado a cabo el proceso, no se había dado realmente el cambio en el poder, y vemos que realmente tenía razón, porque 2 años después el apoyo a la democracia en México sube 5 puntos porcentuales con Andrés Manuel López Obrador ya en el poder. Significa que este es el impacto de la alternancia de 2018. Veremos qué resultado nos dan para 2021. Ahora, el que el 63% haya sido en el año 2002, dice Latinobarómetro, puede ser un rezago de esta posibilidad de alternancia que se abrió en el año 2000, donde por primera vez un partido político distinto al PRI podía llegar al ejercicio del poder, y veíamos que se implantaba realmente una elección competitiva, ¿no? Con posibilidad real de otro partido de alcanzar la titularidad del Ejecutivo. No sé si ustedes tengan, por su experiencia y porque son una opinión mucho más autorizada que la mía para hablar de la realidad de su país, porque en el año 2012 el apoyo a la democracia ha sido el más alto. Y luego, este cambio que se hace, ¿no? De 2018 a 2020, de 5 puntos porcentuales. Fíjense, si ustedes ven Latinobarómetro, el país en donde más aumenta el apoyo a la democracia en el año 2020 es El Salvador con un 18%, seguido de Uruguay con un 13%. Abriendo un paréntesis, les comento algo. Por ejemplo, Venezuela y Nicaragua habían sido en la anterior medición los países con un mayor apoyo a la democracia. En Venezuela el apoyo a la democracia, fíjense, de México les hablaba en 2018 de un 38%. En Venezuela el apoyo a la democracia era de un 71%. Y en Nicaragua el apoyo a la democracia aumentó en 2018 con relación al 17, 11 puntos porcentuales, de un 40 a un 51%. En Venezuela, si ven los datos, es sumamente llamativo. Miren el apoyo a la democracia, 84%, 77, 87%, 84, 77, 78, 75, ahora vemos 69%. Y antes de darle el uso de la voz a Frida, lo que nos decía el Latinobarómetro en estas lecturas respecto de Nicaragua y Venezuela, pues que ya ha sido reconocido oficialmente, son 2 países con dictadura en la región unido a Cuba, son 3 ya países, eso es un warning muy amplio, hay 3 países de la región que ya tienen ampliamente reconocido por la comunidad internacional, reconocido porque luego no se hace nada, ¿no? Una dictadura. Entonces, en estos 2 países con dictadura, el apoyo a la democracia era tan alto. Claro, eso lo que nos dice Latinobarómetro, y lo ratificó como nicaragüense, se traduce en que hay un clamor por democracia. Este apoyo tan alto a la democracia significa, primero, que tenemos una democracia polarizada. En su momento, las personas que apoyaban, por ejemplo, a Chávez o a Ortega, apoyaban a la democracia. Hoy día, la oposición, que es la mayor parte de la población, que no apoya a los regímenes de Maduro y de Ortega, apoyan a la democracia. Es una democracia altamente influenciada, ¿no? Es una democracia que se mueve entre polos, y nos dice esto Latinobarómetro, que es algo muy particular que sucede tanto en Venezuela como en Nicaragua, esa polarización de la democracia, y en segundo, cómo ese apoyo a la democracia se traduce en un clamor por democracia. No sé si eso se podría también extrapolar a El Salvador, que aunque no ha sido reconocido abiertamente, Bukele no da muestras de ser precisamente proclive, ¿no?, hacia las libertades, sino que parece que es proclive hacia las restricciones de derechos.
Y en México, pues la cuestión que les digo es ese 63%, este cambio favorable que se da ya con Andrés Manuel, ¿no? 5 puntos porcentuales, quiere decir que sí se demuestra que hay una satisfacción del pueblo en esa alternancia en el poder. Creo que había levantado la mano, pero no me sale ya la manita. Si Sí, quieres yo. abrir. Sí, Frida, perdón. Sí, buen día a todas, a todos. Digo buen día porque en Chihuahua son las 11 de la mañana, 11:02, pero buenas tardes para quienes ya tienen otro uso horario. Quería comentar, a mí no me llama tanto la atención este crecimiento del 38 al 43% de apego o de, sí, digamos, satisfacción con la democracia, porque en el mismo periodo, en estos 2 años, de 18 a 2020, Latinobarómetro también nos dice que creció en un doble, o sea, se duplicó el porcentaje de personas en México que consideran que un sistema autoritario o un régimen autoritario es preferible en algunas circunstancias. Eso es lo que me preocupa más. O sea, no un crecimiento de 5 puntos porcentuales en 2 años de apego a la democracia, cuando en ese mismo periodo se duplica el número de personas en México, se duplica porque pasa de 11% a 22% las personas en México que consideran que un sistema o un régimen autoritario es preferible en algunas circunstancias. Eso yo creo que debería de ser como el punto donde debiéramos poner nuestra atención. ¿Sería cuánto, Wendy? Gracias. Gracias. Y efectivamente el autoritarismo, ¿no? El apoyo al gobierno autoritario en México alcanza efectivamente un 22%, ¿no? Y la pregunta, fíjense, que se les hace es, ¿en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a un gobierno democrático? Y esta pregunta con estos porcentajes que se arrojan, Paraguay un 24%, México con un 22%, llama la atención cuando en la región pues estamos a 30 años de la transición, 30 años, sí, por ahí, ¿no? De la transición en América Latina, y vemos como una población prefiere gobiernos autoritarios a los democráticos. Y esto dice Latinobarómetro, esta es como una de las principales amenazas que existen para la democracia representativa, ¿no? Esto y creo que también la indiferencia. No sé si ustedes como mexicanos están de acuerdo con ese 22%. Latinobarómetro, si no mal recuerdo, voy a buscar aquí el informe si lo puedo ver, pero nos dice que algunos latinoamericanos en sí no eligen el autoritarismo como una opción en sí de gobierno, sino en una pequeña minoría. Nos sigue diciendo que hay esperanza porque cualquier opción autoritaria no cuenta con toda la aceptación, sino que incluso, por ejemplo, en países como en Nicaragua, con Ortega, en Venezuela, con Maduro, los latinoamericanos quieren seguir votando a sus gobernantes. No, si ustedes siguieron las noticias, vieron cómo en Nicaragua, en noviembre del año pasado, se llevó a cabo una elección, que en México esto quizá no es algo que les suena nuevo, pues, pero se llevó una elección con un solo candidato. Hombre, quizá lo que les suene nuevo es que fue un solo candidato, había otro nominal, pero era Ortega, el único con posibilidad de reelegirse en el poder en ese caso. El resto de la oposición, o la mayor parte de la oposición, está presa política. Es más, es que falleció uno en la cárcel. Y el delito es ese atreverse, ¿no? A presentarse como oposición en un país en el cual parece que esto ya es algo prohibitivo. Leí hace poco la ley de sedición que se aprobó en su momento en Estados Unidos, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, instaurada por el Partido Federalista, y me recordaba muchísimo esa ley
de sedición a lo que se hace en nuestros sistemas, ¿no? O en alguno de nuestros sistemas, precisamente, directamente, a mí me recordaba esto a Nicaragua, ¿no? Como en su momento se lleva a cabo la aprobación de una ley a partir de la cual se decía se van a prohibir todas las publicaciones, los libelos que puedan afectar en sí a la República, pero que efectivamente no se quería proteger a la República, sino que lo que se quería era evitar que la oposición pudiera tener alguna posibilidad de manifestación, ¿no? Y que incluso esta ley de sedición era una manera hábil de coartar la opinión política, ¿no? De coartar en este caso, al otro partido político y a quienes pudieran comulgar con ese partido político. Y se llegó a decir que incluso quienes cayeran en ese delito de sedición cometían un ataque no solo al gobierno, sino un acto de traición a la República. Y eso me recuerda muchísimo a Venezuela, Nicaragua, ¿no? Todo aquel que se manifieste en contra del gobierno, no es que cometa un acto contra el gobierno, no lo venden así, ¿no? El delito es que cometen un acto de traición, son traidores a la patria. Bueno, digo, y eso era Estados Unidos en 1798 cuando se comenzaban, ¿no? A crear la nación estadounidense, pero que nosotros lo encontremos todavía a día de hoy en algunos países de la región debería ser altamente alarmante, ¿no? Y que además no solo se encuentra en estos países, es que decimos, bueno, es Nicaragua y Venezuela donde probablemente no voy a ir nunca. El precedente, ¿no? El precedente que se crea, ese es lo realmente peligroso. Sí, Alfonso. Bueno, yo ahí sí difiero, Sí. sobre todo en el caso de Venezuela, ¿no? Nicaragua sí estoy convencidísimo, porque yo era joven cuando el triunfo de la revolución. Y lo que es Ortega con Murillo, o no me acuerdo cómo se llama, su esposa. Sí, Murillo. Murillo, pues es una dupla diabólica, pues, ¿no? Pero, digamos, el vecinito, Colombia, es un vecino que está al traste en muchas, o sea, si comparamos Venezuela con Colombia, que Colombia supuestamente está en democracia, en cualquier rubro que se quiera comparar, de cuestiones salariales, de cuestiones de alimentación, de cuestiones de violencia, de cuestiones de violación a los derechos humanos, etcétera, Colombia está por los suelos. Y ahí también es una dupla siniestra, Uribe y su marioneta que es Duque, ¿no? Por otro lado, no sé, no alcanzo yo a ver la tablita, me cuesta mucho trabajo. Sí, luego se la voy a dejar para que la puedan ver. Ajá. Bueno, lo que decía Frida, que le preocupa esa duplicación de esta idea de que con un gobierno autoritario pudiéramos estar mejor. Habría que recordar que también fueron los años de la famosa, muy tristemente famosa, Guerra Sucia de Calderón, donde entonces se creía que solamente, y bueno, hay esa percepción de que a mayor policía, a mayor vigilancia, menor violencia, menor criminalidad, etcétera. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Aquí hablo solamente en particular de Mérida. Mérida se ha cundido a no sé cuántos miles de cámaras hay en por toda la ciudad. O sea, esta idea de ser observados para todo no ha reducido en absoluto los índices de criminalidad. Es más, y voy a decir algo muy atrevido porque lo he visto. En realidad, muchos de los abusos y de no solo los abusos policíacos, sino de los crímenes están cometidos por la policía. O sea, yo conozco 2 personas, amigas mías, que están filmadas, que quien desvalija la casa son camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública.
pero obviamente no denuncian por el miedo. Y hay un documento que también, por cierto, si quieren se los puedo compartir, que habla mucho de la falsedad, un documento de enero de este año, de la falsedad de la paz social o de la seguridad tan cacaraqueada de Yucatán, de un comandante que tiene ya como 20 años o más al frente de la cuestión de la seguridad pública, que es Aiden Ojeda. Entonces, habría que irse con mucho cuidado en analizar estos números, porque de repente el ver nada más el doblaje pareciera que es como, bueno, es que hay que combatir la delincuencia, hay que abatir los índices de delincuencia, pero en realidad digo, y no quiero parecer López Obradorista, pero no se puede combatir el fuego con el fuego. No se puede, o sea, yo sí creo que detrás de la frase de abrazos y no balazos, no es solo una cuestión, pues, de promoción política, no solamente es una cuestión de defensa de un proyecto, sino que al final de cuentas sí hay una concepción de respeto por la vida y que refleja lo que es él. Él es un cristiano pentecostal, por ejemplo. Entonces, sí hay ahí elementos que son mucho más de fondo, no nada más es dejar ir los delincuentes, como se le acusó de soltar al hijo del Chapo Guzmán, ¿no? Es realmente una política distinta a que trate de encontrar soluciones realmente de fondo a problemas tan graves como es la delincuencia y el narcotráfico. Gracias. Gracias, Alfonso. Marcela. Marcela, no sé si me escuchas. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, ¿se le escucha? Ah, gracias. Bueno, Marcela, Sí, no sí, sé le escucho, si... se Ah, escucha muy bien, no Marcela. puede abrir, yo creo. Sí, ya, o sea, luego voy a ver que hay algún... Sí me parece también, Víctor, no entiendo el punto o el argumento de tu comentario. Quizá nos podrías explicar tus argumentos, que también alguien más en el chat, el enlace de educación cívica, también te solicita si puedes explicar por qué consideras que los gobiernos totalitarios siempre buscan la libertad y la protección de los derechos humanos. No sé si quisieras ahondar mucho más en tu comentario, te lo agradeceríamos. Y Marcela, si quieres escribirlo luego por chat, lo puedes hacer y ya lo leo yo. Pues sí es imposible abrir el micrófono. Por algunos temas en cuanto a Venezuela no concuerdo, Alfonso, pero desde luego respeto tu opinión. Colombia tampoco es un ejemplo, ¿no? Porque nosotros podamos tener, sabemos que también ha sido un país altamente golpeado por una guerra civil interna, ¿no? Una guerrilla, y que hoy tampoco es un ejemplo, ¿no? De democracia en construcción al que podamos alegar. Creo que Venezuela tiene Bueno, sí me otros escuchan. problemas aparte también de estar con frontera con Colombia, ¿no? Y problemas más internos, pero bueno, no quiero entrar en esa discusión porque tampoco se trata de eso, ¿no? La sesión. Y creo que aquí las voces de todas y de todos, y desde luego todas, ¿no? Son igualmente respetables, ¿no? La mía no es mucho más que el resto, todo lo contrario. No se imaginan lo que yo aprendo de cada una de las sesiones, ¿no? Se aprende muchísimo escuchándoles. Creo que está Víctor y Roberto, si lo Sí, consideran así. sí, gracias. Lo que pasa es que yo decía que desde que comenzamos prácticamente la clase, sobre este tipo de gobiernos que a lo mejor son totalitarios o autoritarios, queramos manejarlo,
pero que en su esencia la ciudadanía lo que siempre va a buscar es mejorar su vida, su calidad de vida. Entonces yo creo que de alguna manera, y ese fue mi punto de vista que puse ahí en el chat, es que todos buscamos de alguna forma llegar a esa libertad, a esa comunión de bienestar social que nos ayude a aspirar a tener mejores situaciones. Y por eso, pues, de alguna manera también va inmiscuido o relacionado que se van a beneficiar con la búsqueda de una mejor protección de sus derechos humanos. Por eso creo que en realidad cualquier tipo de gobierno, y dicho sea de paso el de México, así pasó, así fue, con la intención de buscar que hubiera una democracia, y algunos mencionan ahí una democracia perfecta, pues estábamos buscando que hubieran esos cambios, intercalar las autoridades, los regímenes que había en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que por ahí al final buscamos en menor o mayor medida ese camino hacia la democracia. Ese era mi comentario. Gracias. Gracias. Roberto. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno, sí, bueno, mira, no, yo sé que en comentarios que hay una democracia perfecta, pues, no creo. Es la única cuestión perfecta que hizo Tomás Moro en su libro Utopía, ¿no? Pero de ahí en fuera, no creo que democracia esté perfecta. Inclusive en gobiernos que pensamos que son democracias avanzadas, que también con Colombia, pues sí, Colombia le tocó en los 80 no solamente la guerra contra el narco, sino también sobre la paz y lo que había en aquella época, que y todos esos gobiernos que han tenido que han tratado los presidentes militares y actualmente tienen un problema de los entonces, pues sí tenemos una región de distintos aspectos. Aquí en México, bueno, pues sí tuvimos unas elecciones con un solo candidato que fue en 1976, con Portillo. O sea, el partido mayoritario lo postuló. Sí, Roberto, perdón, no se escucha bien. Hay un problema con el audio. Ok. Sí, aquí en México, pues tuvimos ese problema. Bueno, tuvimos una candidatura única en 1976, y de ahí vino una reforma electoral, porque sí perdió credibilidad del partido en el poder en aquella época. Pero sí yo considero que no hay democracia perfecta. El ser humano no es perfecto. Entonces, pues, lo que se busca es lo más útil, lo más perfectible que se puede dar para adaptarse a las condiciones de una sociedad determinada. Ese sería mi punto de vista. Inclusive ahorita estaba leyendo, bueno, en la mañana estaba leyendo de la recinta de Platón, y ahí agarró una cita que decía que ningún arte, ninguna autoridad apuesta a su propio su exclusivo interés, sino al interés de su sujeto, es decir, al más débil y al más fuerte. Siempre los gobiernos o la persona que está en el poder va a apuntar o va a justificarse que va a estar trabajando en beneficio de la población, sea cual sea su intención, sea cual sea su aspecto. Sería cierto. Vale, muchas gracias. Algunas cosas no las escuchaba, no sé por qué hay un problema con el audio, pero pues logré captar alguna de tus ideas. Y lo que dices de la elección que hubo en México del 76, sí, no sé si ahí yo tengo datos erróneos, ya me pueden corregir, pero creo que incluso ese hecho tan pintoresco, ¿no? De un solo candidato, hombre, que muchas veces refleja lo que en realidad pasa en la práctica, porque luego vemos países donde hay 2 o 3 candidatos, pero solamente uno con posibilidades reales
de llegar al poder, o donde hay candidatos de un mismo partido político, es solo un partido y candidatos del mismo partido político. También eso, a ver qué tiene de competitivo. Pero bueno, lo que quería yo llegar es que eso en México, salvo que me equivoque y no sé si es así, precisamente como decía Roberto, abrió la vía, quizá no por la imagen que dejaba hacia la comunidad internacional, cuando aún importa la imagen ante la comunidad internacional, que no lo vemos, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, abrió la posibilidad de las leyes de reforma política, ¿no? De la denominada LOPE, ¿no? Donde se comienza a fraguar una transición en México. Una transición que se toma años en llevarse a cabo, ¿no? No es de un día para otro. Pero que permite luego pues llegar a lo que tenemos actualmente, que no sé ustedes si considerarán que es mejor o peor a lo que existía en este tiempo. Claro, el argumento también de si aquello era malo y que ahora porque aquello era malo se justifica que ahora también volvamos a cometer esas mismas o incurrir en esas mismas circunstancias, creo que no es un argumento tampoco válido, ¿no? Si aquello era malo, pues por lo que tenemos que trabajar es por aprender de esos errores, aprender, ¿no? De ese momento no precisamente ejemplar, para no seguir cometiendo o no seguir en esa misma línea. No podemos venir con el argumento de, lo de antes era peor, era malo, y entonces eso justifica que lo de ahora también vaya a ser igual. Creo que eso no es justificable. Pero bueno, ese es un poco el comentario. Siguiendo un poco de lo que se dice para México, que también son datos llamativos en cuanto a la democracia, dice la democracia, el apoyo ha ido disminuyendo, la satisfacción con la democracia también es un dato igualmente alarmante. En ese sentido, ¿qué entendemos por satisfacción de la democracia? Tiene que preguntarse, ¿aumenta la satisfacción de un 16 a un 33% en México con el cambio en el poder? Hay un aumento en esos dos puntos. Se nos dice que la indiferencia al sistema sigue siendo una indiferencia alta. A Latinobarómetro a veces le preocupa más el número de ciudadanía indiferente con el sistema que el número de ciudadanía o el porcentaje de ciudadanía que se decanta por un régimen autocrático, porque nos dice que lo que se ha visto por base a la experiencia que tienen de años de medición es que este número de ciudadanos indiferentes o desideologizados, que no tienen una preferencia política, que ya no tienen una ideología de derecha o de izquierda, puede ser un caldo de cultivo mayor hacia los autoritarismos, que aquella parte o porcentaje de la ciudadanía que dice que preferiría un gobierno autocrático o a un gobierno democrático. Dicen que este es un punto bastante, es uno de los puntos más llamativos sobre los cuales los gobiernos deberían trabajar, ¿no? El número de ciudadanía indiferente con el sistema que exista, ¿no? La ciudadanía tibia, que le da igual una cosa que la otra. Y luego, algo que atañe a la crisis de la democracia representativa y al sistema de partidos es que solamente un 13% de la población manifestó que confía en los partidos políticos. En 2018 era un 11% de la población. Entonces, claro, también este dato es un dato que nos pone de frente con esta, dice el Latinobarómetro, esta diabetes democrática. Ahora, a raíz de ese informe, también de su informe, Latinobarómetro siempre lanza la pregunta de si hay un concepto universal de democracia, ¿no? ¿Cómo definimos a la democracia? Que digo que este es el punto inicial que debería trabajar cualquier política pública, ¿no? ¿Qué es democracia? ¿Cómo queremos alcanzar la democracia? Más aún las dirigidas con esta finalidad. Y luego se pregunta si hay un perfil de demócratas. ¿Se puede identificar quién es demócrata o quién no? Y nos da una serie de datos sobre pues,
lo que se puede identificar con demócrata o no en la región, es decir, aquellas personas más propensas a apoyar a la democracia. Y nos dice, según los datos que ellos recolectan, hay más, en la democracia hay más hombres que mujeres apoyando a la democracia. Y luego nos dice con rango de la edad, que a mayor edad hay un mayor apoyo a la democracia, a menor edad disminuye el apoyo a la democracia, o más aún, algo más peligroso es que aumenta la indiferencia o aumenta el sesgo hacia el autoritarismo. El autoritarismo, como les decía, no es cosa de viejas generaciones, sino que son las nuevas generaciones los que quienes están trayéndolo a la vuelta, y esto se nota muy claramente en Europa, ¿no? Donde son las nuevas generaciones las que están fomentando partidos de que se mueven en los extremos. En España estaba, por ejemplo, Vox, que luego se puede discutir si es de extrema o no derecha, pero generalmente se dice Vox extrema derecha. Podemos se le situaba en una extrema izquierda, y eran nuevas, o sea, eran personas jóvenes. Vox es más, es parte como de, no directamente, pero de alguna manera de nuevas generaciones del Partido Popular, ¿no? Surge precisamente del Partido Popular, que es centro derecha. Con relación a la educación, pues lo que nos dice es que la clase media suele apoyar más a la democracia, y por tanto, en este sentido, hay que fomentar más la clase media. En aquellos países donde la clase media se pierde, se difumina, entonces el apoyo a la democracia se va a perder. Esto es algo que nosotros pues ya lo conocemos, pero aquí se demuestra a través de cifras, ¿no? Y hacen aquí una actividad bastante, bastante original, porque entrevistan a dos generaciones, ¿no? Padres e hijos, para ver cómo va cambiando en este sentido por nivel de la educación el apoyo a la democracia. Y en este sentido vemos que, por ejemplo, un 30-31% de padres e hijos respectivamente que tienen una educación básica, por ejemplo, les da lo mismo el régimen que puedan tener en su país, ¿no? Entonces, así van haciendo las mediciones, un 40-45% de padres, madres, hijos, hijas que tienen una educación mayor, ¿no? Un nivel de educación mayor, van a tener una mayor propensión de apoyo, un nivel de educación superior, van a tener una mayor propensión de apoyo a la democracia. Entonces, les repito aquí lo que nos dice el Latinobarómetro, por ejemplo, de esas lecturas, es que la clase media es la que sostiene en nuestros países el apoyo a la democracia. La pérdida de la clase media afecta directamente a la democracia, ¿no? Y sabemos que es una de las cuestiones que más nos aquejan. A ver si podemos ver. Luego, bueno, eso es con la clase social también. Por la situación ocupacional también la hacen en 2 generaciones la medición. Por la ocupación es bastante interesante porque lo dividen en 2 grupos: activos, que están en el ejercicio de la ocupación, pasivos, que lo hicieron en el pasado, y ahí nos van demostrando cuáles son, ¿no?, las ocupaciones que muestran una mayor propensión a la democracia en una generación. Y nos dice, por ejemplo, profesionales activos apoyan la democracia, mientras que los pasivos, o sea, los profesionales activos, por ejemplo, apoyan a la democracia en un 49%, los pasivos la apoyan en un 66%. Quiere decir que en una generación, en este rubro, se ha perdido el apoyo a la democracia en 17 puntos porcentuales. Y ahí, pues, se podría llevar un estudio directo de qué está pasando, por ejemplo, en este ámbito, ¿no? Entonces, en el espacio de una generación encontramos cómo se va fluctuando el apoyo a la democracia, y pues cómo profesionales y altos ejecutivos pasaron de apoyar a la democracia de un 60 a un 40%. ¿Qué ha pasado en relación a esta cuestión? ¿Por qué existe esta brecha en solamente una generación? Habla de las TIC, ¿no? Apoyo a la democracia y redes sociales. Desde luego, quien más usa, dice, redes sociales suelen ser
personas más propensas a apoyar a la democracia, más aún si usamos Twitter, ¿no? Donde ya sabemos que existen una serie de opiniones que pueden distar de la que tengamos y que nos conminan en cierta medida a actuar de una manera democrática, ¿no? A escuchar distintas voces. Entonces, esa facultad de socialización, que es un aspecto positivo que nos pueden dar las redes sociales, pueden tener un cierto impacto en la democracia. Ahora, analizando todas estas cuestiones que también se analizan en el año 2020, lo que nos dice el Latinobarómetro, que este es el perfil del demócrata, no es un hombre de clase media, con mayor educación, edad y nivel socioeconómico, posee bienes, usa redes sociales, aprueba su gobierno, es más bien dueño de un negocio ejecutivo medio, no es agricultor, vota y se ubica en la escala izquierda-derecha. Me recuerda a Francia revolucionaria, ¿no? Es el apoyo a la democracia, se ve que se mueve dentro de un cierto polo. Se dice que en este sentido, por ejemplo, una mujer, pues, con un menor nivel de educación y de una clase social más baja, no sería propensa a apoyar a la democracia. Y en este sentido, el hombre, ¿no? De clase media con un mayor nivel de educación es quien apoya la democracia. Esto tiene que ver, yo creo, por lo que les decía, ¿qué entendemos por democracia? Existe una brecha de desigualdades que probablemente no afecte, ¿no? A esta parte de la ciudadanía, que no es la mayor parte de la ciudadanía. Por eso se reflejan los resultados de la satisfacción con la democracia, ¿no? Entonces, un hombre cis, no siempre se dice hombre cis, blanco, con un nivel económico, con una mayor formación intelectual, pues se enfrenta a menores niveles de opresión. Si le ponemos con relación, por ejemplo, a un hombre indígena de una clase social baja que no ha podido acceder a la universidad. Entonces, yo creo que en esos polos es que se mueve el resultado del perfil del demócrata que nos da Latinobarómetro, lo que refleja que la democracia dista de ser un concepto homogéneo y universal, o que quizá estamos evaluando la democracia desde parámetros distintos, ¿no? Es por eso que se habla, ¿no? Luego se nos dice que para México, si evaluamos, ¿no? Por ejemplo, cuál fue el perfil del votante de la última elección presidencial, encontramos una gran similitud con esto que nos dice Latinobarómetro, ¿no? No sé si alguien alguna vez, no sé si Alfonso tiene algún dato al respecto sobre quién votó, ¿no? O cuál fue el perfil más del votante de Andrés Manuel López Obrador. No creamos que el perfil del votante de Andrés Manuel López Obrador eran personas de baja educación o de una clase social más baja. Si no me equivoco, todo lo contrario, hay porcentajes altos, ¿no? De personas con un alto nivel de escolaridad. Por ahí leía que subía hasta un 65% cuando se hizo algunas mediciones de quién había votado por Andrés Manuel López Obrador, y que se decía que 6 de cada 10 personas que habían votado por Andrés Manuel López Obrador, pues eran personas con mayores ingresos. No sé si ahí hay algún otro dato con el que ustedes puedan contar y que pueda tener un impacto para México. Pero todas estas cuestiones son importantes para entender, ¿no? Lo que sucede no solamente en nuestros países, sino también en la región. ¿Se escucha entrecortado cuando hablo? No, ok. Vale, entonces con esto yo lo que les quería hacer era un pequeño, como encuadrarnos, ¿no? De dónde venimos, por qué se están introduciendo mecanismos de democracia participativa, y venimos de aquí, ¿no? De no entender quizá lo que es la democracia, de no tener un concepto universal de democracia, quizá es imposible tenerlo, quizá no. A mí me gustó muchísimo la tertulia de Juan Ignacio Bilbao del día viernes, está ahí en YouTube, que fue moderada por mi compañero José Ramón Narváez. Nos ponía de frente con estas cuestiones, ¿no? Con democracia, con construcción de la democracia, con qué valores
deben estar en la base de la democracia, ¿no? Y en sí también sobre democracia e inclusión, porque esa es otra cuestión trascendental que quizás se demuestra aquí cuando nos dice quién es el perfil del demócrata. Todavía tenemos una democracia en construcción desde la perspectiva de la inclusión. ¿A cuántas personas indígenas encontramos en México, donde hay una comunidad amplia de indígenas realmente o ejerciendo directamente el poder, tomando decisiones políticas trascendentales? ¿A cuántas personas podemos encontrar? ¿A cuántas no sé, hombres con discapacidad encontramos también tomando directamente parte de las tomas de decisiones? Democracia también es inclusión. Democracia es muchas cosas, no solo es elecciones, no solo es lo político, duro, ¿no? Es todo esto que nos impacta en nuestro día a día. Quizá como no hemos podido entender o definir lo que es la democracia, pues entramos en este bucle de decir no funciona, queremos otra cosa, pero ¿qué otra cosa queremos? ¿Queremos democracia participativa? Pues se nos está dando la posibilidad de tener democracia participativa. La democracia participativa no es lo mismo que la democracia directa técnicamente hablando. ¿Por qué? Porque democracia directa nosotros sabemos que es aquella en la que el ciudadano y ciudadana directamente toma las decisiones políticas, ¿no? En la Grecia antigua se hablaba de esta democracia directa. Rousseau decía, bueno, lo lo deseable sería, ¿no? Esta soberanía popular, ese ejercicio directo, pero pues, ¿cómo podemos aplicarlo esto? ¿Cómo podemos hacerlo eficaz en la práctica? Como es difícil llevar en una comunidad tan amplia, ejercer la democracia desde esta vía, y pues también tiene sus eh, demonios, ¿no? El ejercicio de la democracia directa, no todo es perfecto. Entonces, se ha venido trabajando más por la otra práctica que les decía, que es conservar la representación, pero ir estableciendo mecanismos de respiro a esa representación a través de mecanismos que serían propios de la democracia directa. Esto es lo que da lugar a la democracia participativa. La democracia participativa, en este sentido, es eso, ¿no? Es aquella forma de gobierno en la que, sin prescindir de los representantes, es aquella forma de gobierno en la que, sin negar la presencia de representantes, bueno, propuestos por partidos políticos o candidaturas independientes, que es un sistema mixto que se instaura también hoy en México. Se permite que la ciudadanía participe de manera continua en los asuntos públicos y actúe en cierta forma como gobernantes emergentes. Eso sería la democracia participativa, ¿no? Es ir introduciendo de manera complementaria estos mecanismos para dar un respiro a la democracia directa. Es lo que decía más o menos el ministro Saldívar en aquella sesión sobre la consulta popular. Luego es que ya hay un lío y pues luego su argumento dice la consulta popular, aunque alcance la votación que exige la Constitución, puede que no sea luego vinculante, dependiendo a quién va dirigida, y ahí como que hubo una interpretación un poco rara, ¿no? Que no cuajó tanto, pero la primera parte de su intervención, en donde establecía que en esta oportunidad era deseable que se abriera esta vía, ¿no? Por primera vez en México a nivel federal, de llevar a cabo una consulta dirigida a la ciudadanía, para que la ciudadanía se sintiera involucrada y partícipe en los procesos de toma de decisión. Yo creo que este argumento, pues, no era debatible, ¿cierto? Se necesita ese respiro y era deseable, y a mi juicio fue correcto que la Suprema Corte por primera vez diera luz verde a una consulta popular, porque ya se habían propuesto otras, pero quedaban en el proceso a veces de si la consulta era o no conforme a la Constitución, si el tema era materialmente posible desde la Constitución o no, y aquí se reinterpretó un poco el tema para no afectar en sí derechos humanos. Luego, la pregunta que deja la Suprema Corte era completamente ininteligible. Y uno que sigue la sesión no entendía muy bien, pues un ciudadano que pues no tiene acceso a esto, que no entiende muy bien estas cuestiones, yo creo que no sabía nada de lo que se le preguntaba ahí, no entendió.
Y quizá de ahí vino que la consulta hubiese sido en cuanto a sus resultados un fracaso en cuanto al porcentaje de participación, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo se tienen que hacer para siguientes asuntos. Está bien que se lleven a cabo estas prácticas, aunque también hay que decirles que no pensemos que porque se le está consultando a la ciudadanía directamente esto, la ciudadanía no se pueda equivocar. Y luego, luego estas consultas se presentan de forma dialéctica y pretendemos solucionar quizá problemas muy arraigados en nuestras comunidades a través de un sí o de un no, sin no ver lo que pasó con el Brexit y Gran Bretaña, ¿no? A veces estas cuestiones no se pueden llevar a esta solución pragmática de sí o no, porque es que en una consulta no te dejan responder, sí, estoy de acuerdo con esto, esto y esto en la medida de tal, y no estoy de acuerdo con esto y esto y eso, no, o votas a todo o votas a nada. Entonces también no hay que romantizar, ¿no?, estos mecanismos de democracia directa, ni hay que abusar de ellos y caer en una democracia plebiscitaria, porque para eso están los representantes. Entonces, es esta serie de instrumentos que se han venido introduciendo, mecanismos jurídicos, lo que definen a la democracia. Tiene como finalidad, pues, cuestiones ampliamente positivas, ¿no? Acerca el gobierno a la ciudadanía, permite un mayor nivel de control de la ciudadanía, permite exigir un accountability, ¿no? Controlar mejor a los gobernantes, de ahí que es necesario y deseable que ustedes como ciudadanía se involucren en estos mecanismos, ¿no? Que no digan, ah, no, porque esto lo está organizando tal, yo no voy a ir a participar. No, hay que involucrarse y que se escuche también su voz a través de esos mecanismos. Ya les digo, hay una erogación bastante cuantiosa de dinero público del Estado también, si lo queremos ver desde el punto de vista pragmático y objetivo, y es un derecho constitucional desde el punto de vista subjetivo. Y luego, ¿cuáles son las modalidades que se han venido introduciendo? Bueno, esos serían los pros de la democracia. Hay contras, como les digo, que luego vamos a ver un poco. Ahora, ¿cuáles serían los mecanismos a nivel de la región? Pues vemos que México está incardinado en la línea que se ha venido trabajando, ¿no? Consulta popular. En México no se hace la diferencia técnica entre a nivel federal, creo que a nivel de los estados, algunos sí lo tienen, pero a nivel federal no, entre referéndum y plebiscito, sino que todo es el término genérico de consulta popular. Cuando lean en algunos países que se habla, por ejemplo, en Chile, ¿no?, que se llevó a cabo un referéndum, este se refiere a una consulta que se le hace a la población, a la ciudadanía, no es a la población en general, es a la ciudadanía, porque este es un derecho político electoral que le corresponde únicamente a la ciudadanía, también es de titularidad restringida, ¿no? El referéndum es una consulta que se hace sobre una cuestión, un asunto de naturaleza política, por ejemplo, de naturaleza jurídica, por ejemplo, si se quiere reformar o no una constitución. En México esto no lo tenemos así. Si nosotros revisamos el 135 para reformar a la Constitución, incluso en aspectos que se pueden considerar centrales para el sistema democrático mexicano, no hace falta consultar a la ciudadanía. Incluso lo que resulta de la reforma de una constitución, lo que dice el 135 es 2/3 partes, ¿no?, de ambas cámaras, mayoría de legislaturas, y esto se publica y es parte de la constitución. Pero no dice que esto tiene que pasar por un referéndum, como sí sucede, por ejemplo, para el caso de, y un ejemplo puedo poner aquí, Ecuador, Bolivia o Venezuela, que dicen todo lo que se vaya a reformar tiene que pasar antes por referéndum. Incluso a nivel de derecho comparado, en España, les digo, hay determinadas partes de la Constitución que son, que están destinadas a un proceso de reforma más rígido, por ejemplo, lo que tiene que ver con derechos o con la monarquía, o con el sistema de valores que está en el preámbulo de la Constitución, y se dice, si se quiere reformar un artículo de la monarquía, eso necesita, además de una aprobación por una mayoría cualificada de las cámaras, pasar por referéndum, por la ciudadanía. Si la ciudadanía dice no a lo reformado, todo el trabajo hecho se cae. En México no tenemos,
o no se ha dado aún, ¿no? Ese avance de una mayor rigidez para reformar a la Constitución. En México tampoco se habla, por ejemplo, de constituyente, que de eso se habla explícitamente, vamos a ver en otros países, entre ellos Ecuador, Panamá, Venezuela, Bolivia, hablan de la posibilidad de constituyente, que es diferente a la reforma de constitución. La constituyente es una asamblea, bueno, lo vieron para el caso de Ciudad de México, ¿no? Cuando se dio el pase de Distrito Federal a Ciudad de México. Pero el constituyente es una asamblea que se elige únicamente para crear una constitución, ahora está pasando en Chile, se elige solo para eso. Una vez que se discute la constitución y se aprueba, esto se publica y en algunos países esto se somete también a referéndum, caso por ejemplo de Venezuela, si se diera una nueva constitución y la asamblea desaparece. Su única finalidad es crear una nueva constitución, es un poder creador de constitución, el poder constituyente. Y si nos vamos a sus bases teóricas, se nos dice es un poder ilimitado, es fundacional e ilimitado. Puede hacer lo que quiera. Un poder constituyente no tiene ningún tipo de límite, no hay una materia que se le pueda poner por frente y decir esto no lo puedes tocar. Hombre, se entiende que si el poder constituyente va a crear una constitución, no puede desdeñar dos cuestiones fundamentales, que son las que se identifican con el concepto histórico de constitución, que es separación de poderes y reconocimiento y garantía de derechos. El poder constituyente puede ser ilimitado, pero si el poder constituyente crea una constitución en donde los poderes confluyen en un solo individuo, eso se podría llamar constitución, pero no sería constitución. Le podría llamar nominalmente constitución, pero legítimamente esto sería cualquier cosa menos constitución. Ahorita en Chile se está llevando un ejercicio de poder constituyente, pero es a la chilena ese constituyente. Si ustedes han seguido el proceso, yo la verdad es que tengo un rato que no lo he seguido, tengo que confesarlo, debo seguirlo más, porque es un proceso sumamente llamativo, ¿no? Es algo maravilloso ver cómo se crea una nueva un nuevo pacto social, ¿no? Pero los chilenos le dijeron antes a esa asamblea constituyente, dijeron, no vas a ser ilimitada, vas a tener determinados límites y se los pactaron de inicio. ¿Eso es constituyente? ¿Puede existir un constituyente limitado? ¿O eso es más bien una reforma total de la Constitución? Porque un poder constituyente sería en principio ilimitado, ¿no? Y muchas veces se discute para México. ¿Es posible en México llevar a cabo una reforma total de la Constitución? Nada lo impide, no hay nada, ni expresamente se permite, pero tampoco se prohíbe. ¿Se podría reformar de un plumazo la Constitución en una sentada? Pues no hay nada que lo prohíba, solo dicen las mayorías necesarias y pasar por las legislaturas. Ahora, si se lleva a cabo una reforma, hay que seguir el procedimiento del 135. Si se abre o si se llama a una constituyente, que nunca se ha hecho en México, ¿sería posible llamar una constituyente? Pues sí, es un poder que queda latente en toda comunidad política. En México se activó en el 17, ¿no? Se creó una nueva constitución. ¿Sería posible crear una nueva? Pues sí. ¿Tendría límites esa constituyente? En principio, no. Yo solo encuentro que el límite que pueda tener una constituyente en sentido estricto es el mismo concepto de constitución. Pero podría resultar que México fuese un imperio. Sí, podría pasar, porque es que el constituyente no tiene límites. Eso que decide el constituyente debería ser consultado posteriormente a la ciudadanía, como pasa en las constituciones, si no me equivoco, es Ecuador, Bolivia y Venezuela, que dicen, si hay poder constituyente, lo que se decide en esa asamblea se tiene que consultar al pueblo. Sí, porque el poder constituyente representa al pueblo soberano. Pero bueno, todas esas son cuestiones que están ahí, ¿no? Y sobre los que en México tampoco se habla ahora mismo, pero podría llegar a hablarse, ¿no? Ángel, y con eso creo que cerramos. Gracias. Sí, quería hacer precisamente el comentario de que la figura en México para esas reformas o para esa lógica es el constituyente permanente, ¿no?
la idea de que ambas cámaras, tanto diputados como senadores, puedan reformar en cualquier momento la Constitución. Por eso no necesitamos una asamblea constituyente. Y como dice, pues teóricamente se puede abrir la posibilidad de que se reforme la Constitución completa. O dicho de otra manera, quizás en la práctica ya se ha reformado, ¿no? Con las más de 600 reformas que hemos tenido desde su promulgación en el 17, ¿no? Y el contrapeso federal, digamos, de alguna manera contrapeso de que tiene que pasar en tanto reformas constitucionales, pues por la aprobación de la mayoría de los congresos locales, ¿no? Entonces, creo que esa figura, de alguna manera, y estoy tratando de recordar, hay otro artículo en la Constitución que precisamente habla de que no hay forma de cambiar, de tirar la Constitución, ¿no? La palabra exacta no la recuerdo, pero que precisamente por un lado dice esta Constitución queda, ¿no? Y no puede ser drogada, no sé si exactamente es la palabra. Y por otro lado, dice, si se tienen que hacer modificaciones, pues para eso está en el 135, ¿no? La idea del constituyente permanente. Entonces creo que sí es un mecanismo que permite esa flexibilidad que parecería una constitución programática, pero después pues, le da posibilidad de que sea una constitución mucho más flexible, ¿no? Ese artículo no sé a cuál te refieres. En cualquier estado constitucional debe existir siempre la posibilidad de cambiar la constitución. O sea, nosotros como generación, la generación del 17 no nos podía imponer, ¿no? A la de 2021, la constitución del 17. Imagínense si nos rigiésemos por la del 17. La constitución iría por un lado y nosotros por otro. Por eso es una posibilidad que siempre debe estar presente. ¿Hasta dónde? Tampoco hay un límite. ¿Se puede cambiar una constitución por otra? Sí. ¿Cuál es la diferencia? En México se habla de poder constituyente permanente. Ese poder constituyente permanente, el término es incorrecto. ¿Por qué? Porque es un poder constituido de reforma. O sea, quien reforma la Constitución es la misma asamblea que dicta leyes y modifica leyes. Es diferente al término de poder constituyente, donde es una asamblea que se elige solo para crear la Constitución, pero que la característica que le identifica mayoritariamente es que es ilimitada. El poder constituyente, que llaman aquí permanente o poder constituido de reforma, el poder de reforma, que es lo más correcto, no es ilimitado, es limitado. Por lo menos formalmente en el 135 se le dice cuál es la mayoría que debe seguirse y lo otro es lo de la participación de las legislaturas, ¿no? Es un poder limitado formalmente, aunque no materialmente de manera expresa. En México no hay cláusulas intocables como si hay en otros países. Ahora, alguna parte de los constitucionalistas dice el que no haya cláusulas expresas que no se puedan reformar por el poder de reforma del 135 no significa que no las haya de manera implícita o tácita. El propio sistema de valores de la Constitución se dice, hombre, es que esto lo podría reformar aunque siga el procedimiento del 135. No ha llegado el momento, pero probablemente cuando llegue, si llega, que espero que no, esto sería discutible, ¿no? O que México sea un estado federal, se podría esto reformar los principios del artículo, es el 40, ¿no? El artículo 40, ¿no? Donde están los principios. No sé si eso se podría, la laicidad del Estado se podría reformar en algún momento y decir ya México no es un Estado laico. Entonces, todas esas cuestiones se entiende que es, aunque no están de manera expresa señaladas como algo que no se pueda reformar, implícitamente sí no podrían o no deberían reformarse. Y en el momento en que llegara a pasar algo así, probablemente escucharíamos pues muchas voces al respecto. ¿La reelección se podría reformar? Sí, no considero que sea parte principal, ¿no? de las bases del Estado ni del presidencialismo, porque Estados Unidos, que es el sistema presidencial por antonomasia, permite la reelección por una vez. Y es que cuando surgió los Estados Unidos ni siquiera estaba el límite a la reelección. Lo que pasa es que existió una política hasta Roosevelt donde cada presidente solamente se reelegía porque así lo consideraban, no porque la Constitución los obligaba 2 veces, 2 periodos. Cuando vieron que Roosevelt, no sé si iba ya por el tercero o cuarto, cuando falleció, dijeron, no, hay que meter el límite expreso en la Constitución. La reelección, solo México y Colombia son los únicos 2 países que la prohíben para la presidencia, ¿no?
No es un derecho, ha dicho la Corte Interamericana, por lo menos no conforme a la convención. Hay un derecho a la reelección, pero una prohibición absoluta, no sé si consideren que forma parte también de las bases que identifican o de los valores que identifican al Estado mexicano. Pero bueno, el referéndum es para eso, consultas sobre reformas de la Constitución, sobre constituyentes, sobre modificaciones de leyes. Hay países en los cuales se consultan incluso las leyes a la ciudadanía. Y el plebiscito es más una consulta popular, ¿no? Como la que se llevó a cabo en Colombia en su momento diciendo, ¿quieres que se acabe con, o quieres que se instaure la paz en Colombia? Sí, no. Eso sería por parte de la consulta. ¿Sí, Noeli? Es como en el mismo sentido que el compañero Ángel. Sí, yo tampoco me acuerdo exactamente en dónde, pero sí tiene nuestra Constitución como que una cláusula de autopreservación. Incluso señala que si en algún momento la Constitución dejara de estar vigente por alguna situación, en cuanto a las condiciones sean propicias, volverá a entrar en vigor. Sí, pero eso es algo diferente, Claro. que es algo distinto que lo que yo les estoy diciendo. O sea, que la Constitución no puede dejar de tener vigencia mientras no se haya cambiado. Eso es algo que no lo podemos negar. Eso es algo diferente a que no se pueda cambiar. Porque si eso fuera así, no tuviera más de 755 reformas. Y dirían, esta Constitución es pétrea, no se puede cambiar nunca, la dimos del 17 para la posteridad. Eso, no hay ninguna constitución que lo establezca así, porque eso sería irracional. Otra cosa es que la constitución pues no pueda ser desactivada, porque es un estado constitucional, pero es diferente a que no pueda ser cambiada. Entonces, ¿cómo tienen constitución del 24, del 50, bueno, el 36 fueron varias leyes del 57 y del 17? Si una constitución no puede ser cambiada, es que los Estados Unidos no lo han cambiado porque no han querido, porque no lo necesitan. Tienen 27, 28 enmiendas desde 1787. Su constitución funciona. En México es del 17 nominalmente, pero tiene más de 750 reformas. Si la constitución dice ella misma que no puede ser modificada, no tuviera 750. Esa es otra cuestión. No es relacionado con que se pueda modificar o incluso cambiar la constitución. ¿Se puede modificar? Sí. ¿Hasta dónde se puede modificar? Pues no sé, veremos. Sí, Alfonso, y con esto sí ya cerramos porque ya es la 1. Bueno, es que sí es una pregunta muy rápida, porque hay hubo un intento, o sigue habiendo un intento, no recuerdo en qué año, impulsado sobre todo por John Ackerman y el obispo Raúl Vera, de algo que se llama una nueva constituyente, que ya existe además un proyecto impreso de un libro. Y hay un teórico, desde mi particular punto de vista, uno de los más lúcidos intelectuales latinoamericanos, Enrique Dussel, que él dice que la cuarta transformación no tiene ideología y que hay que construirla, y que parte de construcción de esta ideología de la cuarta transformación pasa por la revolución de las conciencias. Pero él dice que esta revolución de las conciencias es obviamente para largo plazo, pero en ese largo plazo el planteamiento final debe de ser una nueva constitución. ¿Qué opinión le merecen estos dos? Una es más una opinión de visión a futuro, y otros que han venido trabajando un proyecto pues que empezó con mucha, digo, yo participé en eso, ¿no? Pero pues se enfrió. No sé si haya escuchado de ese No, proyecto de la nueva constituyente. no he escuchado de eso. No me parece un atentado tampoco hablar de una constituyente. Ya les digo que esa es una posibilidad que siempre está presente. Puede tener un carácter revolucionario en sí. En México quedó plasmado en el 17, se cambian las bases de lo que era el Estado, pasa a ser un Estado social y de derechos. Es la primera constitución que así lo establece, y se crea una nueva constitución producto de la realidad pasada, de la realidad inmediata, ¿no? Venían de una revolución, se plasman los nuevos valores en la Constitución. No sé si la realidad actual dé para eso, ¿no? Para decir que se está llevando en sí una revolución, en cierto sentido, y eso se tiene que plasmar.
a mi juicio, en este punto es que sí se necesitaría esto, ¿no? El referéndum, preguntarle a la ciudadanía, oye, ¿estás de acuerdo con que efectivamente vivimos en democracia? Y es así, donde desgraciadamente a veces se tienen que hacer consultas de mayorías versus minorías. Aunque mañana les voy a decir que la Corte Interamericana ha dicho que a veces las mayorías se pueden equivocar y que la mayoría no puede imponer una restricción de derechos a minorías, pero en sí venimos de eso. ¿Se le puede consultar a la ciudadanía un referéndum de ¿estás de acuerdo con que se lleve a cabo una constituyente? Para mí no sería un atentado, ¿eh? Si la ciudadanía considera que sí y que están viviendo un proceso de revolución, pues se podría llevar a cabo. ¿Saben por qué no es un atentado? Porque la Constitución se ha cambiado 750 veces. Es que no tienen la Constitución española del 78 con 2 reformas, ni la estadounidense con 28 desde 1787. La Constitución se venía, no se equivoquen y crean que un buen ejercicio yo creo que sería ir viendo artículo por artículo qué pervive del 17, cuando dicen, uy, no, que no se cambie la Constitución. Pero sí, es que ya no es la del 17. ¿Es necesario? Pues habría que llevar un programa de estudio a fondo. Hacer una constituyente no es cuestión, no son palabras menores, más aún cuando se quieren modificar cuestiones de fondo. Tiene que ser algo bien pensado, bien estructurado, no es un atentado y que se le consulte al pueblo. Creo que si se sigue esa línea, se podría llevar a cabo. No lo he escuchado, Alfonso, preguntabas hace poco si aquí se había hablado o no de constituyente, alguien me dijo que no lo había tampoco, un experto en materia constitucional, precisamente me dio esa respuesta, me dijo no es necesario porque pues aquí se reforma la Constitución casi todos los días. Y una parte de eso es que lo que se exige para reformar la Constitución tampoco es un procedimiento tan rígido como en otros países. Sí es bastante amplio, 2/3, pero no es una cuestión inalcanzable. Entonces, habría que ver si es necesaria esa modificación de bases. Si quieren, seguimos mañana porque ya les robé 5 minutos. Y bueno, muchas gracias. Es un gran grupo. La verdad es que bien, ¿eh? Tienen mucha suerte de tener este grupo en este diplomado. Me imagino que van a aprender muchísimo de ustedes mismos y nos vemos mañana. Gracias, Alfonso. Ahora lo reviso, ¿eh? Gracias, hasta luego, maestra. Bye. Gracias. Bye.